Jueces capítulo 17, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la mujer dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Leímos hasta el versículo 13, es un capítulo muy cortito, como dijimos al principio. Este capítulo, bueno, el versículo 6 es especial. El versículo 6 es igual al último versículo de este capítulo. Este libro tiene 21 capítulos. El último versículo, el versículo 25, vamos a leer ese último versículo del libro de Jueces. El versículo 25 de Jueces, del último capítulo de Jueces 21, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué leímos hoy? En el capítulo 17, el versículo 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué aparece esta frase? No había rey en Israel. Precisamente ayer cuando consideramos Mateo capítulo 6, el versículo 11, alguien dijo: ¿y por qué no hablamos de otra parte de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos dijo? Vamos a mirar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice el versículo 6, Mateo 6, 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, en especial el 9 y el 10. ¿Qué dicen estos dos versículos? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hemos hablado en otros en vivo a qué se refiere esa frase de Padre, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. También sobre esa parte hemos hablado en otros en vivos. De lo que no habíamos hablado tan en detalle, si lo mencionamos en algún momento rápido, es sobre venga tu reino. Hágase tu voluntad, sí también lo hemos nombrado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya más de uno lo sabe. La voluntad de Dios es el Evangelio, que las personas conozcan el Evangelio. La tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y la voluntad de Dios es que la gente crea en el Evangelio, es decir, que todo el mundo se salve. Esa es la voluntad de Dios. Aquí dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dice? Venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. Dice el versículo 9. El 10, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué sería el reino de Dios? ¿Qué es un reino? Primero que todo, humanamente, ¿qué entendemos por un reino? Cuando pensamos en un reino, ¿qué nos imaginamos? Normalmente los países de Latinoamérica, de Suramérica, incluso de todo el continente americano, tienen presidente. Es lo normal, ¿no? Tienen presidente. Hay países, pero ya en Europa, donde hay reyes, donde todavía hay reyes. Pero normalmente en esta época ya es difícil encontrar un rey. ¿Quién tiene más autoridad en los países donde hay reyes? El rey. ¿El rey realmente estudió todo lo que tiene que ver para administrar un país? No. Normalmente los países que tienen reyes en esta época tienen primer ministro. Tienen también ministros, personas que se encargan de ayudarle y de aconsejar al rey, pero el rey es el que da la última palabra. Antiguamente igual pasaba. Nosotros podemos ver, sobre todo cuando lleguemos al libro de Reyes, vamos a ver una cantidad de reyes. ¿Cómo se hacía? Como el rey decía. La voluntad de Dios era que hubieran jueces. Por eso este libro se llama Jueces, el libro que estamos considerando, Jueces. Pero el hombre le pidió a Dios que le diera rey y le dijeron así a Dios, danos rey. ¿Cómo querían ellos rey? Querían rey así como las otras naciones. Ellos veían que las otras naciones tenían reyes, ellos le decían a Dios, denos un rey. Pensaban que eso era como la voluntad de Dios para ellos. Pero si ellos estaban pidiendo rey, ¿acaso bíblicamente quién es el rey de reyes? ¿Quién es el Señor de señores? Nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos quién es el rey de reyes, pero ellos estaban pidiendo un rey humano tal cual como las otras naciones. Ahora, Dios les dio a Saúl. Ya sabemos lo que pasó con Saúl. Él era muy alto, muy hermoso, era un varón de guerra, así. Pero ya sabemos lo que Dios dice, que no miremos al parecer, no nos guiemos por nuestro punto de vista. El justo, ¿cómo vive? El justo vive por fe, el justo no vive por vista. ¿Qué es hacer cada uno lo que bien le parecía? Lo que vemos en el versículo 6 de Jueces capítulo 17 y en el versículo 25 de Jueces capítulo 21. El último versículo del libro de Jueces termina de la misma manera. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacer lo que bien nos parece es vivir por la ciencia del bien y del mal. Los países que tienen rey, el rey dice y así es. No se puede abrogar un edicto que dé el rey. En Esther vemos un ejemplo del rey Asuero, el esposo de Esther. Primero, el esposo de Basti. Pero ¿qué hizo el rey? Basti tenía poder. Basti podía convocar para hacer banquete igual que el rey. Prácticamente Basti y el rey estaban ejerciendo poder de reyes. Pero ¿quién estaba por encima de Basti? El rey. El rey le mandó llamar a Basti al banquete que él estaba realizando.
Pero Vasti no quiso asistir porque ella ya tenía su propio banquete. ¿Qué consejo recibió el rey? Si permites esto que hizo Vasti, va a dar ejemplo a todas las naciones. Entonces, ¿qué consejo le dieron? Vasti tiene que dejar de ser reina. Usted es el único que puede abrogar el reinado de Vasti. El rey entonces efectivamente desechó a Vasti. Vasti, para que fuera la esposa del rey, tenía que ser modelo ejemplar entre toda la sociedad. No podía ser cualquiera. Pero algo que tenía Vasti era arrogancia. Porque ella, por ser reina, ya no tenía autoridad, ya no tenía cabeza. En su corazón no tenía ya cabeza. Realmente ella sí tenía una cabeza que era el rey. Pero ella ya no quiso escuchar al rey. Ella quiso hacer como bien le parecía. Cuando dice los dos versículos que hoy hemos visto muy detenidamente, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es exactamente lo que hizo Vasti. Teniendo rey, y era la única que no tenía rey. Todos los que estaban bajo el dominio del rey Asuero tenían rey. El rey decía algo, se hacía como el rey decía. Pero Vasti fue la única que no, la única que desobedeció al rey. Y sabemos, en Génesis 3, es donde aparece el momento en el que entró el pecado a la humanidad. Romanos 3, versículo 15 dice: por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Así dice la palabra. Por Adán el pecado entró al mundo y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano, ¿cómo se constituyó pecador? Por Adán. En el caso de Vasti, ella no pudo escuchar al rey. El rey, ¿qué hizo? La desechó e inició como una convocatoria, como un concurso. Muchas se presentaron. ¿Quién no quería ser la esposa del rey? La esposa del rey, ¿cómo se llama? Reina. Pero en ese concurso sabemos quién ganó. Ganó Esther. Hadasa. El nombre de ella era Hadasa, pero ella fue la que ganó. Entonces, el que la crió fue Mardoqueo, que era su primo. Y la crió y ella tenía cabeza. Ella, el ejemplo que Dios nos dejó en la Biblia, siempre Dios ha levantado, en este caso en el libro de Jueces, un juez. Y mientras el juez juzgaba, un juez juzga. Mientras el juez juzgaba, todo el pueblo caminaba conforme al juez, conforme al corazón de Dios, porque el juez estaba conectado con Dios. Por consiguiente, el pueblo también estaba conectado con Dios al conectarse con el juez. Pero cuando en la Biblia dice, el versículo que leímos ahorita en Mateo capítulo 6, el versículo 10, que dice: venga tu reino. Primero que todo, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Dice el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El 10 dice: venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Des en cuenta que los cielos, en plural, no el cielo en singular, no. Nosotros decimos el cielo. Pero aquí dice el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, así. Teológicamente han sacado una imaginación hermosa y hablan de 5, de 7 cielos, hablan así. El apóstol Pablo nombra el tercer cielo, hasta ahí. Pero ya, bueno, el ser humano le ha agregado cosas que no aparecen en la Biblia. Aquí cuando dice los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No hay nada más santo que Dios, el nombre del Padre. Y ya sabemos qué significa el nombre del Padre. El nombre del Padre hace alusión a lo que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo. Toda la voluntad de Dios estaba escondida aún en su mismo nombre. Y dice el versículo 10, venga tu reino. Primero que todo nombra los cielos, ¿sí? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Luego dice, venga tu reino. ¿Dónde está el reino de Dios? En los cielos. Venga tu reino. También hemos visto en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo el reino de los cielos se ha acercado? Porque estaba ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo.
Al estar nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, ya había venido el reino de Dios. Y cuando nos acordamos del estanque de Betesda, ahí estaba una multitud de enfermos y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas podían mirar a nuestro Señor Jesucristo, no podían mirar. ¿Podían santificar el nombre? No podían santificar el nombre. Ellos tenían su esperanza en una leyenda. Había una leyenda que de tiempo en tiempo descendía un ángel y tocaba el agua y el primero que se metiera. Con esa técnica, ¿quién podía sanarse? El primero que se metiera. ¿Sí? El primero. Hay muchos documentales que tienen nombres así. Sé el primero, sé el más rápido, sé el más fuerte, algo así, ¿sí? Y eso está en el corazón del ser humano. ¿Qué cosa? El estanque de Betesda. El ser humano quiere solucionar él mismo. ¿Cómo quiere solucionar? El que gane la carrera, el que gane, el que llegue de primer lugar, el que sea el primero. En el colegio los padres que quieren para sus hijos, que sean el primer puesto, es decir, que estén por encima de los demás. Ese corazón tiene toda persona. Por eso la Biblia dice claramente, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El corazón del ser humano es malo, el intento del corazón del ser humano es malo desde su juventud. Génesis 8:21. El intento del corazón de todo ser humano es malo desde su juventud. Nosotros no nos vemos malos, ¿no? Nosotros cuando nos filtramos por nuestra óptica, ¿cómo nos vemos? Sí, hay unas cositas malas, pero malos, no, tampoco decir así que malos, tampoco. Venga tu reino. En el reino, ¿quién es el que dice y todos ejecutan? El rey. En el reino hay un rey. Si hay alguien que quiere ocupar el puesto del rey, significa que le va a dar un golpe de estado. En su corazón ya está matando al rey. Y podemos ver, cuando entremos en el libro de Reyes, vamos a ver cómo hubo reyes con los que pasó eso. Que había alguien que quería el trono del rey. Eso pasó ni más ni menos que en la casa de David. Eso es el rey por excelencia para los judíos. No hay otro rey que ellos puedan reconocer como rey más que David. Pero David, sus mismos hijos le querían dar golpe de estado. Sus mismos hijos, los mismos hijos de David, querían ocupar el puesto de David cuando David estaba en vida. ¿Qué significaba? Para que ellos pudieran ocupar el trono de David, ellos tenían que matar al rey. Y es un decir trono, porque el rey David nunca usó trono. Pero estamos acostumbrados a ver que los reyes usan tronos. Pero David no de esa manera. Pero David era rey. El lugar que ocupaba su padre lo querían sus hijos. En su corazón ya querían matar a su padre. Esto está retratado en la parábola del hijo pródigo, cuando le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuándo se da una herencia? ¿Cuando el padre está en vida o cuando el padre muere? ¿Qué vemos en el corazón del hijo pródigo? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Está pidiendo herencia. ¿Qué está diciendo? En su corazón quiere que su padre muera. No quiere que esté su padre. Sé que más de uno de los que está escuchando eso se sorprenderá y pensará, yo amo a Dios con todo mi corazón y yo le quiero servir. Yo sé, ese es el corazón del ser humano aparentemente. Hemos hablado sobre la oración de aceptación. ¿El ser humano realmente es Dios el que está reinando su vida o realmente es la persona misma la que está reinando en su vida? Cuando una persona dice, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, entra en mi corazón, esa persona es la que está reinando. ¿Cómo está llamando a Jesús? Como si fuera un criado. Porque le está diciendo, te acepto. Para que le diga, te acepto, el corazón de esa persona, igual que el corazón de Satanás. Las personas no se dan cuenta, pero ese corazón es inconsciente, es automático. Y en las que no son iglesias, ¿cómo reconocemos las que no son iglesias? No enseñan el Evangelio. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda, que todo el mundo se salve. Bueno, hoy hubo un tema en el grupo de WhatsApp, un tema que más de uno empezó a comentar así sobre predestinación. Dios quiere que todo el mundo se salve. Sí hay predestinados, pero también Dios quiere que todo el mundo se salve. Entonces, las personas, ¿cómo se pueden salvar? Dios envió a su Hijo a morir por toda la humanidad. El Rey determinó que
toda la humanidad pudiera ser salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 3 de Génesis 12? Ese es el versículo que aparece en el WhatsApp. No sé, quienes han escrito a mi WhatsApp ven que lo recibe una frase: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa es una promesa que Dios me dio. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Ese versículo, cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, ¿qué más le dijo en ese versículo? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí sabían? Así dice, en ti serán benditas. ¿Qué es ser benditas? Todos iban a poder ser redimidos. Nuestro Señor Jesucristo murió por algunos, no, murió por todos, murió por toda la humanidad. Pero entonces, ¿por qué en la Biblia dice que hay dos puertas? Una por donde entra la mayoría, que va hacia la perdición. Porque la mayoría, por ser rey, por tener corazón de ser rey, por hacer como bien le parece, esa persona ya no tiene Dios en su corazón. En su corazón esa persona se puso por encima de Dios. Cuando ustedes han oído de pronto a alguien juzgando a Dios. ¿Cuándo alguien juzga a Dios? Cuando alguien dice, por ejemplo, coloco un caso específico, un joven que estaba en el colegio y le enseñaron en biología que su organismo producía una hormona, testosterona. Él era hombre, ¿no? Siendo hombre tiene unas glándulas que producen esa hormona, testosterona. Esa hormona tiene varias características. Salga vello facial en el hombre, le hace salir vello facial, tiene uno que estar, quítese los pelos de la cara. También da una voz grave y también hace que haya atracción por el sexo opuesto. Dios dijo, en el momento que creó al hombre y a la mujer, les dio una orden: fructificad y multiplicaos. Si no existiera esa hormona en el hombre y esa hormona en la mujer se llama progesterona, en el hombre testosterona. Si no existieran esas dos hormonas, no habría atracción, no podría haber procreación. El ser humano, dice la palabra, cogió las cosas que Dios les dio y las convirtió en una completa perversión. Dios, debido a que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Romanos 1, los entregó a pasiones vergonzosas, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, honrando y dando culto a imágenes antes que a Dios. Y Dios les permitió incluso que llegasen a hacer cosas contra naturaleza. ¿Qué es cosas contra naturaleza? Dios dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, Dios dio la orden de que haya enamoramiento, de que el hombre sienta atracción por la mujer y la mujer sienta atracción por el hombre. Pero a la vez Dios dio una ley. Cuando dio la ley, la dio en el sentido contrario a eso que puso en el ser humano para que haya atracción. Entonces el ser humano, el hombre, va a sentir atracción por la mujer, va a querer unirse con la mujer y fructificar. Bueno, ya en esta época, a pesar de que Dios dio la orden, fructificad y multiplicaos, las personas quieren hacer la parte de la unión, pero lo de fructificar le hacen, ¿cómo es que hacen? Como así, unir los dedos así, como le hacen a Dios, le toman el pelo, ¿sí? Dios, usted quiere que nos fructifiquemos. No, vamos a hacer el ejercicio de fructificación, pero no nos vamos a reproducir. O sea, hacen lo que quiere cada quien como bien le parece. Cada quien como está viviendo como rey. El ser humano no se da cuenta, pero en modo automático tiene un corazón superior al corazón de Dios. Por eso tiene el mismo corazón de Satanás. Sé que esto que acabo de decir puede generar más escándalo. No, no me diga eso. ¿Qué le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Mateo capítulo 16, versículo 23. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es Satanás? ¿Por qué una persona, cómo sabemos que una persona está viviendo como rey de su propia vida? Los dos versículos que hemos considerado el día de hoy. Jueces 17, versículo 6, Jueces 21, versículo 25. Cada quien hacía como bien le parecía. No había rey, no tenían cabeza. Le dicen a Dios, Señor, pero ¿cómo viven? Conforme les parece, conforme se les ocurre, conforme su propio pensamiento.
¿Realmente tienen a Dios en su corazón? El ser humano no. Y dije tienen, pero yo también soy un ser humano. Yo también tengo un cuerpo humano. Si no fuera por la iglesia, si no fuera porque el misterio de la iglesia, por el privilegio de conocer el misterio de la iglesia, yo estaría viviendo únicamente conforme a mi pensamiento. Si me alejo un rato de la iglesia, yo no soy diferente a ninguno de los que están en este momento acá. Yo tengo un cuerpo que también me querría jalar a hacer conforme a mi pensamiento, a vivir como un rey para mí mismo, es decir, totalmente dominado por el diablo. Porque una persona que vive por sí mismo, esa persona 100% está haciendo la voluntad del diablo. ¿El diablo a quién dirige? La Biblia dice, ay del solo. ¿Por qué dice ay del solo? Parece que se está refiriendo únicamente al que se queda solito en la casa. En cierta medida eso también sucede naturalmente, pero se está refiriendo al que no tiene guía, el que no tiene siervo, el que no tiene iglesia. Aquel que no tiene una cabeza, esa persona realmente ¿cómo va a vivir? Algunas personas, habiendo recibido la salvación, ya esto que voy a decir es para los hermanos más específicamente, algunos habiendo recibido la salvación, pero cuando vemos lo que sale de su corazón, lo que han permitido que se anide en su corazón, ya han matado en su corazón al siervo, a la iglesia. Y por la forma como se expresan, no necesitan ni del siervo ni de la iglesia. Están tan acostumbrados a vivir por su pensamiento, por su punto de vista, que quieren seguir así. Aún recibiendo la salvación y quieren vivir sin cabeza. Quieren vivir, como dice esos dos versículos que hemos considerado hoy, que hemos nombrado ya varias veces, quieren vivir sin rey, haciendo como bien les parecía. El que no se puede someter a las autoridades terrenales, ¿cómo se va a someter a Dios a quien no ve? Vamos a mirar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer Romanos capítulo 13. Ese es un versículo que hace tiempo no... Desde el año pasado hicimos un video sobre este versículo. Romanos capítulo 13, versículo 2. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ya sabemos qué significa el bien, los buenos y los malos, justos y pecadores. Eso ya lo hemos visto también, hace unos 2 o 3 live, lo vimos más detenidamente. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Bueno, leímos hasta esta parte. Miren lo que dice. ¿Qué está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la moneda, ¿qué dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios estableció un orden. Lo que vemos en el mundo natural, que hay, tiene que haber, si en un país no hubiera una cabeza, y si esa cabeza no tuviera su cuerpo de ministros, ese país sería un caos. Es como las carreteras donde no hay señalización, donde no hay leyes. Una señal es como una ley que le dice deténgase, pare, o le dice prohibido girar hacia allá. No puede girar hacia allá, puede girar únicamente hacia allá. Ese tipo de señales son normas, son leyes. En el mundo espiritual también. Dios dejó la ley, sí. ¿Para quién? Para todo el que está bajo la ley. Porque ciertamente no es que nosotros no tengamos ley, tenemos la ley de Cristo. Aunque ya, como dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Se está refiriendo a la ley que las personas usaron durante años para tratar de justificarse delante de Dios. Y que en este momento muchas de las religiones que se creen cristianas están usando esa misma ley para tratar de agradar a Dios, por desconocer
que haciendo de esa manera están haciendo como si ellos fueran reyes, como si ellos pudieran agradar a Dios por algo que hicieran. ¿Qué corazón tienen? Corazón como corazón de Dios. Han puesto su corazón. ¿Quién puso su corazón como corazón de Dios? Satanás. Y Satanás hace que las personas vivan sin darse cuenta con ese corazón. Por eso, las personas que han llegado acá, muchos ya han recibido la salvación. En ese momento hay más de 100 personas aquí que ya son salvas. Y creo que hay unos 10 o 15 en este momento mirando las cifras que de pronto todavía no han recibido la salvación. Pero no se preocupen, para eso se creó este perfil de TikTok, para que las personas puedan conocer el Evangelio, puedan recibir la salvación. Y estos videos, una vez que se termina, los estamos subiendo a YouTube. Bueno, el día de hoy se va a demorar un poquito más, como hora y media en subirse, pero va a estar subido. En hora y media aproximadamente ya lo van a poder ver en YouTube, lo van a poder compartir. Y no solo este, sino los videos donde explicamos detalladamente qué es el Evangelio. En ese video ya no nos alcanza el tiempo para explicar qué es el Evangelio, pero hay otros videos que hemos hecho. La persona que logra creer el Evangelio inevitablemente recibe la bendición, recibe la salvación. La única forma de que alguien sea salvo es por creer en el Evangelio. Miren esos videos, ya están en nuestro perfil de YouTube. ¿Cómo nos llamamos allá? Con el mismo nombre que está acá. Tenemos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales tenemos el mismo nombre. Escrito está también. Ahí lo pueden ver, encima de la foto de este perfil. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que aún no han recibido la salvación puedan recibir la salvación. Y permite que si hay hermanos que Satanás está queriendo engañarles, ten misericordia de los hermanos y permite que rápidamente dejen de estar siendo zarandeados. La persona que tiene su corazón como corazón de Dios juzga a Dios sin darse cuenta. Prácticamente en su corazón dice, Dios es injusto. Y la Biblia dice, ¿es Dios injusto por esto, por aquello? Dios no es injusto. Pero Satanás es el que pone en el corazón de un salvo, incluso el que llame a Dios injusto. Y puede que no lo diga, pero palabras más, palabras menos, se puede ver el corazón de que ya ha juzgado a Dios en su corazón. Ese es el corazón de Satanás. Así como engañó a Judas, Satanás quiere engañarnos a nosotros. Te pedimos por todos los hermanos, los que ya han recibido la salvación, para que Satanás no pueda zarandearnos. Bueno, inevitablemente va a haber zarandeo, pero para que la fe no falte. Te pedimos más bien para que la fe no falte. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 1:33. Quiere decir que hace 33 minutos, cuando la hora era en punto, comenzamos. Por consiguiente, mañana estamos a la misma hora, empezando siempre a la misma hora, cuando la hora es en punto. Nos vemos mañana. Chao.